Me llamo Claudia Corol, soy parte de un equipo de educación popular que se llama Pañuelos en Rebeldía, que está haciendo distintos procesos de formación de formadoras, formadores en varias provincias del país y que además una parte de nosotras formamos parte de Feministas de la Vía Yala, que es una articulación de compañeras feministas del continente. En realidad participé de un taller donde había otras compañeras también, que estuvimos charlando, dialogando, compartiendo experiencias distintas de educación social, en mi caso de educación popular, y de una mirada y una perspectiva de género dentro de las experiencias. En mi caso hablé de experiencias que hacemos con movimientos sociales, indígenas, campesinos, por fuera del sistema de educación pública, no en contra, sino en lugares donde tal vez no llega el sistema de educación o complementando procesos de formación política y también de formación feminista dentro de esas organizaciones. El taller se desarrolló con presentaciones de 6 experiencias diferentes y después pudimos dialogar con todas las compañeras presentes y algunos compañeros, mayoritariamente fueron muchas mujeres, y poner en diálogo nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, no solo nuestras posiciones políticas o ideológicas, sino también, bueno, al llevar esas posiciones al terreno de la vida cotidiana con estudiantes o con gente en los barrios, con mujeres sobre todo, con niñas, bueno, con qué nos encontramos y cómo por lo menos una parte del diálogo transcurrió en que por un lado hay una gran expansión del feminismo en los últimos años, pero cómo eso se aterriza en la vida cotidiana para que genere fuerza, organización popular, organización del movimiento de mujeres y se pueda sostener esa marea feminista que viene creciendo. En mi experiencia, yo decía que soy parte de un equipo de educación popular, que trabajamos sobre todo con formación de formadoras, formadores en educación popular, que no es lo mismo que educación social, es una experiencia que se ha desarrollado por fuera del sistema educativo y que de alguna manera interpela los modos de educación eurocéntricos, occidentales, y que propone una mirada y una perspectiva pedagógica desde nuestro continente, desde nuestro Vía Yala, un continente que está atravesado por la colonización, que está atravesado por las políticas de muerte de un capitalismo extractivista y por el patriarcado que, como ya dije, también nos está violentando a las mujeres y a las disidencias sexuales. Entonces, un poco se centró la exposición mía en, por un lado, cuestionar esto de cómo actuamos frente a este momento donde hay un avance conservador, fundamentalista, de los fundamentalismos religiosos y políticos en todo el horizonte y en todos los terrenos de la vida, no solo en el país, sino en el continente. Estamos viendo que los sectores del poder tratan a través de la violencia de disciplinar nuestros cuerpos y nuestros territorios para seguir saqueando, para seguir organizando sus formas de explotación y de opresión sobre nosotras. Y entonces, bueno, una parte tuvo que ver con qué educación necesitamos, que a mi entender y desde nuestra experiencia es una educación popular que construya y ayude en los procesos organizativos de los movimientos populares, creando un poder popular, feminista, anticolonial, antiimperialista, y por otro lado cuestionando también qué significa una educación con perspectiva de género, que era un poco el tema. Y en ese sentido decir que el género es una categoría de análisis de las relaciones de dominación patriarcales, pero que a nosotros nos interesa, junto a ese análisis de las relaciones de dominación, poder desarticularlas. Entonces, por eso hablamos no solo de género, sino de movimiento político feminista, con una proyección de revolucionar la vida. Y también dentro de eso, que no hay distancias tan grandes entre la lucha por la defensa de un territorio, cuando quieren matar a un río, por ejemplo, o deforestar y matar una selva, un bosque, y destruir la naturaleza, el clima y las comunidades que ahí habitan, y la necesidad de defender nuestros territorios, cuerpos, es decir, los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres como primer territorio a cuidar. Entonces, en esa dialéctica de pensarnos como cuerpos y como territorios rebeldes, insumisos, no disciplinados,
ni por el capital ni por el patriarcado, y en la construcción de las redes que sostengan nuestra rebeldía, por ahí circuló buena parte de la exposición que pudimos hacer. Bueno, fue como abrir un camino de reconocimiento a todas las experiencias diferentes que se presentaron. Creo que hubo bastante acuerdos en todo lo que significa el crecimiento, la valoración del crecimiento y de los cambios que se producen sobre todo en las generaciones más jóvenes, adolescentes, niñas, niños, niñas que están cuestionando todo en relación a las identidades, por ejemplo, y a las formas del amor, a las formas de las relaciones entre las parejas. Había mucha fuerza de mirar qué es lo que está pasando con esas generaciones más jóvenes, que en realidad son las que están empujando al feminismo, ¿no? Y también la preocupación de que, bueno, que no haya una frustración, y entonces cómo la educación social y cómo la educación popular ayudan a que ese entusiasmo, esa rebeldía, no sea solo una ola de un momento, sino que se transforme en organización más permanente para esta lucha. Hay una histórica construcción de saberes que es occidental, eurocéntrica, que nos ha venido organizando la vida, incluso los saberes que se llaman científicos, ¿no? Que por un lado niegan algunos saberes y privilegian otros. Por ejemplo, la medicina, para dar un ejemplo claro, todos los saberes acumulados por los pueblos originarios en cuanto a conocimiento de las plantas medicinales, de sus usos, de sus formas de utilización, eso o es negado por la ciencia médica o es apropiado y se cristaliza a través de licencias y de patentes y de privatización. Entonces, sí creo que, no tengo dudas, que hay una disputa frente al saber hegemónico, que es un saber que también se organiza en disciplina. Ya la sola palabra disciplina nos habla de qué manera se estructura el campo del conocimiento, ¿no? Se disciplina el campo del conocimiento. Creo que ese saber hegemónico, además de servir a los intereses capitalistas, sirve a los intereses patriarcales y coloniales. Entonces, sí hay un saber hegemónico que es muy funcional a este capitalismo, que está, por ejemplo, hablando de, o sea, no cuestionando la destrucción que se hace de los alimentos a través de los agrotóxicos, el envenenamiento de los ríos, del envenenamiento de la tierra, y también que no cuestiona, por ejemplo, la forma de expresarse con libertad de los cuerpos. Si pensamos la medicina o si pensamos la psicología, durante muchos años estuvo patologizada las disidencias sexuales, las otras formas de expresión de la sexualidad, y se plantearon en términos de enfermedad. Entonces sí hay un saber hegemónico que es sumamente opresor. Además, ese saber parte de que unos saben y otros no saben, ¿no? Esa era la crítica fundamental que Freire hacía a la educación tradicional, que él llamaba educación bancaria, porque partía de que había alguien, el que sabía depositaba en otros su saber, como si los otras fueran recipientes vacíos a los que había que llenar de contenidos. En el campo de la educación popular, que es lo que estamos haciendo, entendemos que todos tenemos saberes, que hay que construir un diálogo de saberes. Lo esencial de la educación popular es la creación colectiva de conocimientos, no solo la transmisión de saberes, porque hay un montón por descubrir, por conocer, por investigar colectivamente. Y entonces ese momento, y por eso yo valoro tanto como fue hoy el encuentro acá de diálogo de saberes, no es que yo vengo a iluminar a nadie, sino aprendí un montón de muchas compañeras y otras habrán aprendido. Pero no solo aprendemos, sino que generamos nuevos conocimientos. En el diálogo surgen nuevos conocimientos, podemos investigar lo que no sabemos, podemos identificar los problemas con los que nos encontramos, y es por eso un diálogo muy transformador para todas las personas que pasamos por esa experiencia. Estaba hablando de la educación hegemónica, y esa educación hegemónica además viene muy trabajada desde ámbitos internacionales, el Banco Mundial, que monitorea, por ejemplo, los programas de estudio, de investigación, quienes financian qué se investiga y qué no se investiga en las universidades. Y entonces ahí hay toda una relación entre la academia y los poderes mundiales que es muy íntima, donde también a quienes han sido
pensadores o pensadoras críticas. Pienso, por ejemplo, en Andrés Carrasco como una de las personas que en el campo de la medicina pudo establecer cómo destruye la vida los agrotóxicos, por ejemplo. Bueno, esas personas fueron segregadas de la universidad. De todas maneras, la diferencia es que entre ese poder y lo que sucede en la academia es que en la academia hay una disputa de ideas. En la academia hay saberes que confrontan, hay corrientes de pensamiento crítico que están interpelando a ese saber hegemónico. Hay cátedras que expresan eso, no siempre son las mayoritarias, en general no, porque también hay una relación con el poder desde las instituciones. Y bueno, desde la educación popular nosotros tratamos de dialogar y de fortalecer esas articulaciones con los espacios de pensamiento crítico, porque creemos que es imprescindible un diálogo entre quienes desde la academia están interviniendo para generar un saber contrahegemónico, un saber a favor de los intereses del pueblo, y que desde los intereses del pueblo, y bueno, ahí están los caminos y los puentes que vamos creando en nuestro andar por este mundo. Yo creo que el feminismo tiene fuerza, que viene creciendo, pero que como lo que queremos es una revolución, que queremos terminar con todos los sistemas de opresiones, no solo el patriarcado, sino también con el colonialismo, con el capitalismo. Bueno, para eso hace falta mucho más fuerza y mucha más fuerza organizada sobre todo. Entonces un poco también giró sobre eso, no es solo cómo ir resolviendo cuestiones de sobrevivencia, que eso es fundamental, que no nos maten es fundamental, terminar con esta ola de femicidios es muy importante, que no mueran mujeres por abortos clandestinos es muy importante, que las niñas no sufran abusos sexuales en la infancia. Todo eso es importante, pero lo que queremos es cambiar la vida y cambiar el mundo, cambiar la forma de convivencia y que no haya violencia que nos oprima. Entonces, bueno, eso nos requiere como una serie de esfuerzos de articulación, de coordinación, una reflexión sobre nuestras prácticas, una mirada crítica de esas prácticas y de esas experiencias y la posibilidad de seguir caminando juntas. Yo creo que hay muchos hombres que están oprimidos en el contexto del sistema capitalista, pero creo que en el sistema, si hablamos de patriarcado, tienen privilegios dentro del patriarcado. Y que lo que es necesario es que los varones se hagan cargo de que están viviendo privilegios, por más que haya situaciones que les incomoden, que haya mandatos sociales que a los varones les generan formas de respuesta y de exigencias, como por ejemplo la de ser siempre proveedores, como siempre estar manifestando fuerza. Eso es real, pero el problema es que el patriarcado como tal está terminando con la vida de las mujeres, no es solo un malestar. Entonces a mí me parece que eso es lo que hay que hacer un proceso y que tienen que hacerlo los propios compañeros, ¿no? En la medida que quieran problematizarlo, porque hablábamos algunas veces con grupos de varones que buscan caminos antipatriarcales. Bueno, tienen que sumarse a la lucha para que se termine la violencia contra las mujeres. Es decir, para eso también tienen que pensarse y repensar sus masculinidades, eso está bueno. Pero en este momento es tremendo los niveles de violencia que estamos viendo todos los días, están matando mujeres. Y hay un diálogo de varón a varón que se puede hacer y que tienen que hacerlo los varones, que les pedimos que lo hagan. Y en eso sí hay caminos para hacer juntas y juntos, ¿no? Pero yo creo que la emergencia es que nos están matando. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado creo que han aumentado y por otro lado se han visibilizado mucho más. Entonces al visibilizarse por ahí da una sensación de que aumentó tremendamente. Pero también creo que hay una reacción patriarcal frente al crecimiento del feminismo. Es decir, a los varones no les gusta que su pareja, por ejemplo, no siga cumpliendo el rol tradicional que cumplía. Y entonces hay violencia que es respuesta a esa rebeldía o esa insumisión de las mujeres. Creo que esa rebeldía, en la medida que es tan masiva, que es tan colectiva, también a veces los incomoda y dan respuestas fuera de tono y que no encuentran su lugar. Entonces eso los obliga a poder repensarse. Pero en términos de si hay más violencia o no, yo sí creo que hay más violencia, y también creo que hay mucho más visibilidad de esa violencia. Bueno, yo creo que el sistema patriarcal cuenta con las mujeres también para retransmitirlo, para amplificarlo, para disciplinar a unas mujeres a otras.
muchas de las cosas que hemos aprendido en la familia fueron nuestras madres o abuelas las que nos han enseñado. Pero bueno, ahí es un diálogo que estamos haciendo entre mujeres, entre compañeras, porque a veces es duro, en talleres que hemos hecho, por ejemplo, desde Educación Popular, pensarse mujeres grandes que vivieron toda una vida de opresiones y que entonces creen que sus hijas o sus nietas tienen que hacer esa misma vida. Yo creo que la apuesta y el diálogo que hacemos es para que se permitan y permitan a otras vivir con más libertad. Bueno, estoy presentando un libro nuevo, que acá lo traje, que es Las Revoluciones de Berta, es un diálogo que hice con Berta Cáceres durante muchos años. Berta Cáceres es una dirigente del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que fue asesinada hace 3 años. Ese lo estoy preparando ahora y ya está por salir otro libro, que es una experiencia que hicimos de juicio ético a la justicia patriarcal, donde tratamos de identificar a través de numerosas audiencias cómo la justicia patriarcal está legitimando la violencia patriarcal. Me llevo el valor del diálogo. Creo que fue hoy, yo me voy muy feliz, ya me estoy volviendo casi para Buenos Aires, muy feliz porque aprendí mucho de otras experiencias, sobre todo me gustaron mucho experiencias, por un lado con niños y niñas que se estaban haciendo a través del audiovisual, que se presentó un material, por ejemplo, de eso, me encantó. Me encantó también todos los diálogos que las compañías comparten en los barrios, en los territorios, donde están buscando cómo, y las vimos a las mujeres acá diciendo cómo ellas crecieron, aún con sus diferencias, en su organización. Y también me gustó mucho la presencia de las más jóvenes, que como decía antes son las que están empujando esta ola de feminismo que renuevan toda la lucha antipatriarcal.